Habíamos venido hablando de los libros, las divisiones, los distintos estilos. Hablábamos de libros históricos, que eran 5, de libros doctrinales 21, libros proféticos, y teníamos el caso de otro estilo de escritura llamado apocalíptico. Todos estos temas ahora son abrazados por una nueva denominación. Entonces vamos a tener una palabra nueva que es canon. Va a ser entonces el tema para el día de hoy, hablar sobre el canon. Y el canon contempla varios aspectos de la iglesia. La iglesia, como ustedes bien lo saben, tiene su propio calendario, el calendario eclesiástico, que es diferente al calendario civil. Tiene sus propias leyes. Está el Código de Derecho Canónico. Ahí tiene que ver la palabrita canon. Entonces, por eso es importante que le dediquemos unos minutos a este tema de canon. ¿Qué quiere decir eso? A los sacerdotes, a los clérigos también se les suele decir canónigos, especialmente a los que han estudiado el derecho canónico, tienen ese título de canónigos. Qué bueno que surja la pregunta, ¿qué quiere decir canon? Pues ese es el tema. Proviene de la palabra griega kabo, cuyo significado primario es el de caña o vara, elemento que empleaban para medir o para sostener recta alguna cosa. Así que entonces canon significa o quiere decir medida, norma o regla. La Iglesia apeló a ese término canon y fue San Clemente Romano quien lo tomó y lo precisó con una definición. Él dijo, canon es la sublime regla de la tradición según la cual deben vivir los cristianos. Con el paso del tiempo se constituyó en norma o regla que rige la estructura de la Biblia. Los padres de la Iglesia la acogieron para significar la norma de fe y de verdad. San Ireneo cita el término canon como norma de fe o canon, regla de la verdad. Así que a los libros aprobados sin ningún problema se les determinó que eran libros canónicos. Canon, pues, entonces es la regla de la fe cristiana. Desde el siglo IV, los concilios de la Iglesia determinaron llamar a sus declaraciones, a sus definiciones como cánones, y a los libros de las Sagradas Escrituras se les denominó libros canónicos. A leer en el Apocalipsis capítulo 11 versículos 1 y al 21:15, allí se utiliza mucho este término como elemento para medir. Veamos entonces ahora la división de los libros canónicos. Y aquí vienen otras palabritas nuevas. Proto y deutero. Proto significa primero y deutero segundo. Entonces, los libros canónicos se dividen en dos ramas, los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los primeros protocanónicos son los de acuerdo a la palabra proto, que significa primero o los primeros, y sobre los que no se tienen dudas de ser inspirados por Dios, de autenticidad reconocida por parte de las religiones. Como quien dice, en la primera reunión fueron los primeros que se aceptaron. Después hubo una segunda tanda que se denomina libros deuterocanónicos o segundos libros o segunda regla que los acogió. Ejemplos: en el Antiguo Testamento tenemos 4 libros históricos. Ellos son Tobías, Judith 1 y 2 de Macabeos, un profético que es el de Baruch, que también contiene cartas de Jeremías, exactamente capítulo 29, 2 libros sapienciales. Ellos son el eclesiástico y sabiduría, que a la vez llevan 2 secciones, una de Esther 10:4 a 16:24 y Daniel 3:24 a 90 y 13:1. En el Nuevo Testamento ocurrió otro tanto, una primera selección para determinar libros proto y luego una segunda para los deutero. La carta a los hebreos, la de Santiago, carta de Judas, 2 de Pedro, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, así como algunos versículos de Marcos 16:9, 20, Lucas 22:43 y Juan 8:1 a 11 estarían en esta segunda categoría de los deuterocanónicos. Pero tenemos otro aspecto que considerar, que no estamos mirando
mirando la Biblia como solamente el libro de los católicos, sino también tenemos que mirar el aspecto de los judíos. Entonces aquí viene una subdivisión de los cánones. Tenemos un canon para la iglesia judía y un canon para la iglesia cristiana católica. El canon judío se subdivide en dos ramas: canon judío palestinense y alejandrino. El uno tiene que ver con Palestina, con los que habitaban allí en la región, en el país de Jesús, los nativos de Israel. Contiene 39 libros, y los alejandrinos son los judíos de la diáspora, los que tuvieron que salir de su tierra y ahora están viviendo en otras religiones. Son ellos judeocristianos griegos. Para ellos 46 libros comprende su canon. Y el segundo es el canon cristiano católico ortodoxo, porque recordemos que la Iglesia Católica también tiene una subdivisión con los ortodoxos. Comparten ellos la colección de los 46 libros que también aceptan los de Alejandría, junto con los 27 del Nuevo Testamento. En el concilio de Hipona, en el año 383, y en el de Trento, en 1546, se confirmó la aceptación de los libros. Así quedan 73 en total, 46 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, en esto de los cánones queda así aceptada esta norma. Vamos a ver ahora las versiones de la Biblia judía. El Nuevo Testamento de nosotros los cristianos es llamado por los judíos Tanakh, sigla que agrupa los tres títulos judíos del Antiguo Testamento. Ellos son la Torá, que tiene la denominación de la ley, o sea, las normas que les dio Moisés. Viene luego los Nevi'im, o profetas, y los Ketuvim, los escritos. Entonces, ellos con estas tres palabras, Torá, Nevi'im y Ketuvim, han resumido en la palabra Tanakh. Nuestro Pentateuco para ellos es la Torá. Nevi'im designa un grupo más amplio de escritos y lo llaman profetas anteriores, jueces 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y profetas posteriores, que comprende Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El Ketuvim comprende los Salmos, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas. Esta es la estructura de la Biblia judía. Consta de 39 libros que constituyen para ellos el Antiguo Testamento. Excluyen Macabeos 1 y 2, Eclesiástico, Baruch, Tobías, Sabiduría y Judith, por haber sido escritos en griego y no en arameo u hebreo. Años más tarde, en 1947, en las cuevas de Qumran, eso queda en las cercanías, en las costas del Mar Muerto, encontraron la biblioteca de los esenios, y allí, entre otros libros, está el Eclesiástico y algunos de los que habían rechazado tiempos atrás los judíos. Aquí surge otra pregunta: ¿cómo se formó el canon cristiano católico? La versión alejandrina, o sea, la de la Biblia de los 70, fue reconocida en los concilios de Hipona. Esto queda por allá en el África, y allá fue obispo San Agustín. Y en el concilio de Trento dedujeron en varios numerales: si Cristo citó la versión de los 70, es porque él la conocía, y en ella, de los 37 menciones que hace, 33 son propias del texto alejandrino. En el Nuevo Testamento, de 350 citas, 300 son de la versión griega, lo cual le da razón de ser a que esta es la raíz, la de los 70, la que le da legitimidad al canon cristiano católico. Un segundo punto: los apóstoles también usaron la misma versión, se la habían escuchado a su maestro. Tercera, la iglesia primitiva aceptó la Biblia de los 70. Cuarta, en tiempo de los apóstoles aún se vivía la cultura griega. Quinta, esa tradición cultural bíblica fue seguida por los padres de la iglesia, como Clemente Romano en el año 96, Didaché entre el 90 y el 100, Ignacio de Antioquía hacia el 107, el pastor Hermas en el 140 al 155, San Policarpo en el 156, San Ireneo en el 189, Tertuliano en el 225 y Cipriano
ya se remite al 258. Decía que hay otros argumentos en favor de reconocer la versión griega como la oficial de la Iglesia Cristiana Católica. El sexto argumento se basa en que en las catacumbas romanas, como en la de San Calixto, se descubrió la representación de los tres jóvenes en el horno ardiente de Babilonia, esto según el libro de Daniel. Y también en las catacumbas de Priscila se hallaron trozos de la historia de Susana, como también escena del libro de Tobías. Y hay otro punto, otro argumento, sería el séptimo. San Jerónimo, autoridad en la materia, reconoció como Iglesia Occidental la canonicidad de los libros deuterocanónicos. No existe testimonio alguno sobre que Jesús escribiera o les ordenara hacerlo a los apóstoles. Les dijo sí, no cesen de anunciar la buena nueva a todas las gentes. Vemos así también a San Pedro en Jerusalén, Hechos 2:14 a 42 y 3:12, anunciando y mencionando según las Escrituras. Y las Escrituras a las que se refiere son los libros que se redactaron en la Biblia de los 70. También San Esteban en Hechos 7 y San Juan de Hechos 8:25, además del incansable San Pablo, por los años 50, sus escritos hacen referencia y le dan credibilidad a la Biblia de los 70. Hablando de libros, de cánones, miremos ahora los apócrifos. Son poco conocidos y no reconocidos como canónicos. La palabra apócrifo viene del griego, que significa oculto, escondido. Son libros que han suscitado dudas sobre su procedencia. Es así como algunos protestantes llaman apócrifos a los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, y a los que llamamos deuterocanónicos ellos lo llaman pseudoepígrafos, algo así como escritos con nombre falso. Los apócrifos surgieron de los judíos que querían agregarle a la ley algunas tradiciones que ellos llevaban por mucho tiempo y algunas exhortaciones morales. Ante todo, querían completar la historia con más rasgos humanos, biográficos. Igual sucedió con el Nuevo Testamento. Empezó también oral mediante la predicación de los apóstoles. Surgieron luego quienes escucharon al maestro y entendieron a su modo algunas enseñanzas y querían imponerlas. Otros mencionaban detalles como la infancia de Jesús, a manera de una biografía más amplia de Jesús. La Iglesia nunca aceptó estos hechos al comprobar que no se podían considerar como inspirados. Sin embargo, guardó algunos de ellos y vienen en la Biblioteca Vaticana. Veamos algunos títulos de apócrifos. Del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos o Pequeño Génesis, tercero y cuarto libro de Esdras, oración de Manasés, tercero y cuarto libro de Macabeos, Salmos y Odas de Salomón, el libro de Enoc, el oráculo de las Sibilas, entre otros. Ahora entremos a mirar el panorama del Nuevo Testamento y el libro, o los libros. El Nuevo Testamento en sí consta de 27 libros y empieza con el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, sus enseñanzas, su misterio pascual, la historia de la Iglesia, los apóstoles, las cartas de algunos de ellos, los temas como el Apocalipsis, con el que cierra este final de los tiempos. No todas las Biblias contienen los 73 libros. Los protestantes solo aceptan 65, pues se apoyan en la tradición judía, que tan solo reconoce los libros escritos en las lenguas nativas, hebreos y arameo. Los libros rechazados lo son por su origen de escritura griega, y entre ellos está Tobías, Esther, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La escritura se cree se inició en tiempo de Moisés. Hay un testimonio que es que cuando subió al Sinaí, allí recibió las tablas escritas por Dios, pero como él en su furia al encontrar al pueblo que se había levantado contra el Señor, que se había dedicado a venerar otros dioses, las tiró sobre ellos y después tuvo que escribirlas por su cuenta. Eso nos dice que sabía escribir. Además, su origen así lo indica, que era una persona culta. Se estima que el tiempo transcurrido en la escritura de las Sagradas Escrituras copa 18 siglos. Ya decíamos que empezó con Moisés y va a terminar con el apóstol Juan cuando termina su evangelio casi a la hora de la muerte. ¿Quiénes fueron sus autores? Dios habla en las Sagradas Escrituras por medio de hombres y en lenguaje humano. Así lo consigna el Concilio Vaticano II. Dios nos habla como autor principal. Nos habla de sí mismo, del hombre, de la creación, de la historia de salvación, de Jesucristo, del reino de Dios y de la religión. Nos habla a través de los hombres para ser entendido
por los hombres. Los escogidos, unos fueron reconocidos, otros no, la mayoría. Antes primaba la literatura anónima. Algunos libros de la Biblia surgieron verbalmente antes de la escritura. Dios no escribió la Biblia de puño y letra. Escogió a hombres y les inspiró lo que debían escribir. Se recuerda a profetas, sabios, poetas y apóstoles. Les huellan Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y San Pablo.